por desgracia, no vamos a poder contar presencialmente con Lucy Aquelo. Y digo por desgracia porque es una persona lo suficientemente energética como para que cualquier cosa que cuente pues realmente valga por dos. Pero podremos contar con su presencia online y en cualquier caso sus palabras, que son realmente la voz de África, sí que vamos a poder contar con ellas. Bueno, en ese seminario, como habrán podido comprobar leyendo el programa, vamos a trabajar esta maternidad en crisis, ese futuro que no nace, desde distintas perspectivas. Como bien ha señalado Ana del Pino, después de haberse planteado esa crisis, haciendo un diagnóstico, creo yo, que muy preciso acerca de esa situación de invierno demográfico al que estamos abocados. Luego hemos abordado la maternidad en crisis desde las raíces profundas de lo que significa la maternidad, de cuál es la concepción actual de la maternidad y hasta qué punto el hecho de que la maternidad sea considerada de un modo o de otro incide en la elección por parte de las mujeres, incluso por parte de la sociedad, del hecho de ser madre. En cuanto a esta mesa, abordaremos esta maternidad en crisis fijándonos ya no en esas raíces, sino en el entorno. Es decir, el modo en que afecta la política, la economía y la sociedad en la decisión de tener hijos, en la decisión de la maternidad. Porque del mismo modo que no podemos abordar la crisis de la maternidad sin fijarnos en esas raíces, tampoco podemos hablar explicar esta cuestión sin detallar cuál es el entorno que hace que una mujer decida tener un hijo, no tenerlo, incluso tener varios hijos o ser madre de una familia numerosa. Porque que se paguen ahora mismo 10 veces más a los abortorios que lo que se invierte en las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, eso es una decisión política. Que 1 de cada 3 mujeres que dan a luz en España no tenga derecho a ninguna ayuda por nacimiento o crianza es una decisión política. O que la percepción de ayudas dependa de la situación laboral de las mujeres, eso es una decisión política. Que en España solo tengan derecho a ayudas por nacimiento y cuidado del menor aquellas mujeres que estén trabajando o que estén percibiendo el subsidio por desempleo, de manera que 1 de cada 3 mujeres que dan a luz no tienen derecho a percibir ningún tipo de ayuda por no haber tenido nunca un contrato de trabajo, lo cual debería ser una elección libre. Es una decisión política, pero poner la maternidad, poner la infancia en el centro de la acción de gobierno es también una decisión política, y los efectos de unas decisiones o de otras inciden claramente en que esa maternidad esté en crisis o no esté en crisis. O, por ejemplo, que se ha hablado aquí de la cuestión de la Agenda 2030, el hecho de que los objetivos del milenio que debían alcanzarse en 2000 y realmente se alcanzaron antes del año 2000. Entre ellos se contara la cuestión de que disminuyese progresivamente la población mundial y que los países aceptasen esos objetivos del milenio. Eso fue una decisión política, del mismo modo que aceptar la Agenda 2030, en la cual, como bien se han dicho en el vídeo introductorio, el aumento de población es visto como algo negativo, algo que tiene un impacto en el medio ambiente. Eso también implica decisiones políticas. Que uno de los motivos para no querer tener niños sea el empobrecimiento cierto de las parejas, en el caso de tomar decisión, desde, como ha comentado Ana del Pino, desde el tema de la falta de vivienda, la imposibilidad de acceder a la vivienda, la inestabilidad laboral, el desempleo, o los sueldos bajos comparados con una cesta de la compra absolutamente disparada. Eso tiene que ver con cómo se está gestionando la economía. En cambio, el ver que la maternidad, el ver que
un aumento de población es en realidad una riqueza para un país, y que en esa línea debe trabajarse. Eso tiene que ver con la economía. Que un niño se vea como un artículo de lujo al que pocos pueden acceder, o que se vea como una molestia, o que las ciudades sean territorios hostiles para la infancia, en lugar de que los niños deban estar en el centro de cualquier decisión urbanística que tomen los gobernantes. Eso tiene que ver con la sociedad y sobre todo con los valores que tiene la sociedad. Como se ha dicho, que el Estado se convierta en la familia, finalmente, o que el ciudadano se encuentre solo ante el Estado. Eso tiene que ver con la sociedad. Sin embargo, que un niño sea visto como el bien mayor, como la recompensa de la vida, como dice un proverbio africano, y que su cuidado sea obligación de toda la tribu en su conjunto, también tiene que ver con la sociedad. Se ha hablado de maternización. Yo aquí añadiría que tenemos ciudades pet friendly, tenemos ciudades gay friendly, ciudades con perspectiva de género, pero cuando ciudades de verdad amigas de la infancia, digo de verdad porque ese concepto existe, pero no se practica, ciudades realmente amigas de la infancia, ¿para cuándo ciudades maternizadas? Hoy tenemos con nosotros a 3 mujeres que sí creen que la maternidad es un valor positivo desde todos los puntos de vista enumerados. 2 de ellas, Margarita de la Pisa y Elisabetta Pitino, comparten una visión, digamos, eurocéntrica, y además comparten el hecho de que provienen de 2 países que generalmente son vistos como países en los que la familia está en el centro y la familia es algo muy importante. Sin embargo, ambos países nos enfrentamos al mismo invierno demográfico, lo cual no deja de ser una paradoja. En cuanto a Lucia Aquelo, representa una visión aparentemente bien diferente, porque los niños y la familia son vistos en África de manera distinta. No obstante, están padeciendo lo que ha venido en llamarse un neocolonialismo, por el cual las ayudas al desarrollo, que son bien necesarias en estos países africanos, están condicionados al hecho de aceptar la agenda de género de los países occidentales. De modo que tienen que enfrentarse a la difícil decisión de aceptar o no esas ayudas, perder o no sus raíces. Por suerte, existen muchas mujeres africanas que vienen denunciándolo desde hace... Hay una sentada ahí en el fondo, precisamente, que vienen denunciando desde hace mucho tiempo ese neocolonialismo, y muchas mujeres africanas decididas a mantener la importancia del niño y de la familia en su continente. Empezaríamos con Lucia Aquelo, de la cual puedo contarles que es trabajadora social y diputada del Parlamento de Uganda por el distrito de Amuru. Antes de consolidarse la política, desarrolló su labor en el norte de Uganda en el ámbito de los derechos humanos y la construcción de la paz. Ha formado parte de Justice, Peace and Commission, donde su trabajo se centró especialmente en derechos humanos, cuestiones de tierra y propiedad, y la protección de mujeres, niños y adolescentes. Sí, de acuerdo. ¿La dejamos para después? Vale, entonces... Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Acabo de todos modos su presentación y empezaría, o seguiría Margarita de la Pisa. En cualquier caso, Lucia Aquelo ha orientado sobre todo su agenda en la protección de niñas y adolescentes, con énfasis en la educación y la prevención del matrimonio temprano, que es una de las lacras existentes en el continente africano, una lacra que por otra parte parece que estamos trayendo a Europa. En este contexto ha señalado la necesidad de combatir los matrimonios precoces vinculados al dowry, es decir, a la dote. Sí, ya la tenemos aquí.
Sorry. Hi, Lucy. Really nice to see you, even online. The floor is yours. Hola Lucy, encantada de tenerte con nosotros. Adelante, tienes la palabra. Can you hear me? Maybe just by signal. I am not familiar with this system. Bien, ¿se me oye bien? Bueno, no soy conocedora del sistema que estoy utilizando de videoconferencia. ¿Sí se me oye bien? Pregunta la oradora. Yes, perfectly. Sí, You can hear me? ¿la recibimos bien? Sí, ¿se me oye bien? Thank you. Thank you so much, everybody. Muchísimas gracias a todos por haberme invitado. Acabamos de... las elecciones acaban de finalizar. Announce all that re-elected parliament for 5 years. So you all Y he vote sido grateful. reelegida It have most of my como colleagues parlamentaria. but by the grace of God, La mayor come back parte de los compañeros no han sido reelegidos for life and then y fighting ahí for our seguiré yo mothers and our en la children. lucha, Thank you so much por la for giving vida, this opportunity por las mujeres to talk y por about los hijos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en el marco de este seminario internacional. the challenges and my visa. I need to apply for a new one, so I couldn't catch up now with the short time for my sincere apologies. I will try my level best to be as clear as possible. And by the grace Bueno, of God, our internet intentaré has been restored. realizar For some time we didn't have una internet, so exposición clara. if you Bueno, en hear me ocasiones going perdemos la off, kindly conectividad aquí, alert pierdo me la so that conectividad. maybe I Bueno, espero repeat. que no nos I want to falle. start Si by hay saying algún that problema, me motherhood lo dicen y today yo repetiré is encantada. widely Bueno, me considered gustaría comenzar diciendo que challenging la due to very, maternidad very a many día de hoy se factors. considera un elemento desafiante debido A a muchos combination of factores. intense social pressures, Esto economic es así debido a una gran presión social, una inestabilidad económica, instability, significantly lack of supportive infrastructure, and this makes y motherhood una a very gran challenging in Africa. escasez de infraestructuras y de ayudas, lo cual hace que la maternidad sea Brought a lot muy, of muy challenges desafiante. for very many También, mothers in Africa. a raíz del I'm COVID, going to be very las specific mujeres to the case of empezaron a Uganda. experimentar más y más Many retos. of Y the voy a girls centrarme ended concretamente en up el as caso mothers de without Uganda. preparing for motherhood. Bien, And as such, muchas the mujeres infrastructure to support acaban them siendo madres sin was estar not in preparados place. para la maternidad. They didn't have No existe resources. infraestructura They didn't para have the fathers of ayudarlas. these children to support them. Tampoco estos Even the niños family contaban that con should have padres supported para them apoyarles. were also handicapped. Either they are poor and they cannot support them. Incluso, So this aunque made it tuvieran very familias big que los challenge, pudieran ayudar, estas and we are familias no still tenían continuing suficientes to recursos. grapple with this. Así que nos When encontramos it ante un comes gran to the reto y corporate seguimos world, trabajando abordando even este as a reto. member of parliament in Yo, Uganda, como parlamentaria it is a challenge for ugandesa, me para to mí be a mother. Because es un gran I desafío must ser all the madre. time be in the field with the constituents. ¿Por qué? I Porque yo fear tengo que to estar move todo with el tiempo my con pregnancy mi while looking for votes. electorado, con los But the ciudadanos, good news is this. My parliament is so kind to me that pero la we buena have noticia a es que mi creche parlamento in the es tan parliament of Uganda. amable. We put up a policy in our parliament to allow Donde mothers hemos aprobado who have una given birth, who política are que members of permite parliament, a even las staff, madres to actually bring parlamentarias their children along, not just mothers, but even fathers. Come with the traer child, a sus breastfeed your child, hijos al and trabajo. you know that your child Bueno, is safe. This, ellos se encargan de however, is not cuidarlo common with many y de mothers darle out there. seguridad y Parliament of protección. Uganda, we Yo are sé lucky que esto no that es algo not many extensible corporate a otras madres. entities in Uganda Bueno, have this digamos que opportunity. el corporativo That is why parlamentario many of en the Uganda mothers ofrece fear esta labor ayuda, pero el resto de because las of the financial corporaciones no hardships lo ofrecen.
Así que las madres se enfrentan a un desafío económico, a una carencia de ayudas y de infraestructuras. Y también existe un gran nivel de desempleo, una tasa muy alta de desempleo. Nuestras políticas indican que cuando una mujer se queda embarazada tiene derecho a 3 meses de maternidad. Eso es si la persona trabaja para el gobierno, pero no si trabaja para el sector privado. Así que las madres no cuentan con esa ayuda, no cuentan con baja maternal. For example, you cannot compare you can't compare me. Por ejemplo, yo no me puedo comparar. Lo siento, no tengo buena conectividad. Como decía, no me puedo comparar con una madre que tenga varios hijos. Esta política de la que hablo ha de ser aplicable a cuando una mujer tenga un hijo, 2 hijos o 3 hijos. También es necesario conferir seguridad laboral a las madres. También tenemos que hablar del absentismo de los padres. En África nosotros pensamos que los hombres son los proveedores. Considero que también en Europa se piensa así, no sé cuál es el caso en América, pero nosotros en África tradicionalmente los padres son los cabezas de familia que tienen que cuidar de las mujeres. Pero esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora las mujeres no ocupan los papeles que ocupan los hombres, sino que tienen que encargarse ellas de la crianza y del cuidado de los hijos. Lo cual añade una gran carga para las mujeres, mucha ansiedad, también enfermedad. Y también el sistema de apoyo infantil. A diferencia de Europa y quizás también América, África, en África tenemos infraestructuras muy escasas para el cuidado infantil. Incluso cuando esas infraestructuras de cuidado infantil están ahí, son muy caras, con lo cual resulta muy difícil que una madre pueda permitírselo. En cuanto al sistema de apoyo de las familias, que debería estar ahí, y aquí estoy hablando del padre ausente, ese sistema debería estar ahí para ayudar a las madres y a las abuelas. Hoy por hoy, muchas de las mujeres son huérfanas. Muchas de las mujeres son huérfanas y no tienen abuela. Incluso esas abuelas tienen recursos económicos muy escasos. Bueno, a las mujeres se les ofrece apoyo, pero este apoyo es cada vez más escaso. También tenemos que hablar de la vivienda. Bueno, la vivienda se categoriza en distintas maneras. Sí, por supuesto, se puede ofrecer alojamiento, pero no son alojamientos no son adecuados para criar a los hijos, son muy caros. Y muchas de las madres crían a los hijos en hogares no adecuados para la crianza.
y la mayor parte de las empresas no tienen las instalaciones adecuadas o los espacios adecuados para que los niños jueguen. Hay mucha aglomeración de personas, son espacios muy pequeños, son donde la madre verdaderamente no tiene control sobre la crianza del hijo. Así que esto acaba siendo un gran problema. Debido a estos grandes desafíos, ha habido una gran presión. Sabemos todas que la maternidad es algo muy difícil y no debemos aceptar a niños no deseados. Estos niños, bueno, entonces tenemos que hacer algo para abordarlo, con independencia de que el niño venga todos los niños que vengan al mundo tienen que tener la infraestructura necesaria para recibir a los niños y políticas que permitan encajar en el sistema. Nosotros recientemente como país hemos enmendado nuestra ley constitucionales para cuidar los padres. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución los padres solamente tienen 5 días de permiso paternal. Así que nosotros decimos, bueno, ¿por qué no incrementamos la paternidad del permiso paternal a 15 días? De manera que los padres puedan apoyar a la madre en vez de hacer que las madres sufran solas. Esto se aceptó, pero aún así tenemos que hacer más para educar a los hombres, para que se hagan responsables, sean cada vez más responsables y tomen su responsabilidad en serio. Después también estamos trabajando para volver a nuestra raíz, a nuestra cultura, que apoya el crecimiento, la crianza de los hijos y la constitución de una familia. Es decir, esa familia extendida, cada vez menos y menos presente. Yo Bueno, las familias dicen, bueno, una semana antes de que yo dé a luz, mi madre viene, va a estar conmigo, me va a ayudar un tiempo tras el nacimiento. Eso es algo que queremos, a lo que queremos volver, algo que queremos fomentar, de manera que la madre o la maternidad no sea visto como algo negativo, sino algo precioso para todos nosotros. Preguntémonos, todos los que estamos en este mundo queremos ser madres. Es necesario ofrecer el soporte necesario, el apoyo y la ayuda necesaria a través de políticas adecuadas para fomentar y sostener la maternidad. En mi Parlamento, a través de una moción, yo quiero que el gobierno elabore una ley que haga obligatorio que los gobiernos estatales empiecen a ayudar a las madres a través de leche maternal limpia. También otro reto al que se enfrentan las madres: acceso a leche materna. Las madres que dan a luz pierden leche debido al estrés que atraviesan. Y yo, a través de una moción, le pido al Ministerio de Cultura que elabore una ley para que ayude a los hospitales y a los centros de salud de manera que las madres puedan contar con leche maternal. Aquellas madres que no puedan amamantar a los hijos, de manera que en el momento que nace el niño no sufre porque no se puede alimentar, porque no existe leche. Es decir, que la madre pueda tener leche si no la tiene, de la misma manera que uno pueda tener sangre si la pierde.
Y, por supuesto, estoy hablando de las madres que no pueden comprar leche artificial. Como digo, es necesario que todas las madres puedan contar con leche maternal para alimentar a sus hijos. Muchísimas gracias por haberme invitado y espero verdaderamente poder estar con todos ustedes en el próximo encuentro y seguir compartiendo experiencias con todos ustedes. Espero que la ponencia ha sido clara. También me quiero disculpar por las interrupciones, por los problemas técnicos. Bueno, lo quiero finalizar diciendo que la maternidad ha de ser protegida, ha de ser apoyada. ¿Por qué? Porque sin maternidad todos en este mundo no existiríamos. Muchísimas gracias a los organizadores por organizar este seminario internacional y espero que tras el seminario podamos llegar a acciones concretas que permitan que la maternidad, algo de lo que todo el mundo esté orgulloso. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Many thanks, Lucy. Many thanks. I hope next time you will be here with us. Muchísimas gracias, Lucy. Verdaderamente, sinceramente, espero que sí puedas estar con nosotros en nuestro próximo encuentro. La siguiente interviniente sería Margarita de la Pisa. Margarita de la Pisa es diputada por Vox en el Parlamento Europeo. Es licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, especiada en biotecnología. Tiene experiencia tanto en la industria farmacéutica como al frente de una oficina de farmacia. A lo largo de su trayectoria también ha colaborado en proyectos de apoyo a las mujeres embarazadas y ha cursado un máster de neuropsicología del aprendizaje en la Universidad Internacional de La Rioja y es fundadora del proyecto educativo Abre tus alas. Margarita, creo que estoy todo el tiempo. Nos gustaría saber cuál puede ser tu aportación, tu valiosa aportación al respecto del tema que estamos tratando. Gracias, Margarita. Bueno, pues yo desde la perspectiva del Parlamento Europeo, pues es verdad que trabajamos menos lo que es una acción política directamente a nivel nacional, ¿no? de estrategias por fomento de la maternidad, pero sí vemos lo que se viene impulsando desde Europa, que también muchas veces viene impulsado desde más hacia arriba. El mandato pasado ya estuve en la Comisión de la Mujer y este año pues me mantengo, ¿no? Y es verdad que tenemos que ser conscientes de que cualquier acción o medidas políticas que se tomen van a caer en un suelo que no es fértil si hay un veneno que realmente está haciendo imposible que ninguna semilla germine, ¿no? En la Comisión de la Mujer os voy a poner ejemplos prácticos para que entendáis por qué tengo esta visión. Cuando las diputadas proponemos tratar el tema de la maternidad o la concienciación, es que se revuelven, se enfadan muchísimo, nunca llegamos a tener apoyos. Y sí que en cambio se prosperan iniciativas para denunciar el avance de los movimientos tradwife. ¿Sabéis lo que es tradwife? Son mujeres tradicionales. O sea, ahora hay en las redes sociales hay muchas mujeres que han decidido dedicar tiempo a su familia y son, como la vida es creativa, pues también son creativas en su forma de hacerlo y lo comparten. Y entonces esto a mis compañeras diputadas de otros grupos políticos les parece una regresión de los derechos de la mujer intolerable y que tenemos que tratar de frenar. Y el Parlamento Europeo se atreve a pensar en hacer documentos de iniciativa para quejarse sobre esto, ¿no? También, por ejemplo, habla de nuestro éxito.
habla de cómo a nivel político y asociacional y se están logrando grandes éxitos, que estamos muy bien coordinados, que el mensaje lo estamos dando cada vez mejor, y entonces también ahora hay una línea de vamos a hacer un INI, lo que se llama un INI, un documento de iniciativa para hablar del avance de los movimientos antigénero, nos llaman, ¿no? De regresión de los derechos de la mujer. Y por supuesto que tratan de que nada a nivel, o sea, también hemos trabajado mucho todo el tema de la presupuestación de género, que qué significa. Bueno, yo creo que en España tenemos un poco de experiencia en lo que es la presupuestación de género, porque realmente es una promoción del desprestigio de la maternidad, de sembrar miedos en la mujer y de hacerle estar equivocada o desde luego no ver la realidad de su felicidad claramente y es como lo que ha sido toda la propaganda del Ministerio de Igualdad en España. Pero en el caso de Europa, por ejemplo, también son cosas muy concretas, como por ejemplo que ni un euro del presupuesto de la Unión Europea, dinero que estamos aportando todos con nuestros impuestos, vaya destinado a nada que tenga que ver con la familia, con el apoyo de la maternidad, porque todo esto hoy se considera que no está alineado con los valores de la Unión Europea. Entonces, es verdad que estamos en un momento que ya no solamente es no fomentar, no dejar que otros fomenten, y luego ya también es ir contra nosotros, porque es no que no haya dinero, pero también a este concepto de antigénero o antifamilia que hay, que lo ves muy enraizado en estas personas concretas que es que odian la maternidad. Son diputadas que, sí, son grupos políticos que tienen esta inquietud y parece que se meten en la Comisión de la Mujer justo para impulsar esto, o sea, con una rabia especial hacia la maternidad, que luego es verdad que los votos de la Comisión de Mujer cuando llegan a pleno se diluyen un poco, son menos radicalizados, pero es verdad que la Comisión de la Mujer tiene mucho peso, porque que alguien ose a cuestionar algo a la Comisión de la Mujer, que la reacción de los medios de comunicación de estas mujeres es tan fuerte que hay muchos políticos que pretenden este tema ni tocarlo, porque saben que se les van a señalar que van contra las mujeres. Entonces ya la que se monta es tan grande y es un debate incómodo. Por ejemplo, lo hemos vivido justo antes de Navidades, todo el tema de My Voice, My Choice, que ha sido una iniciativa ciudadana. Los que estéis un poco puesto sabéis un poco el ruido mediático que han hecho y cómo han señalado a personas concretas y hacían un escrutinio de su voto. Pero bueno, que ahora esto viene que no solamente es no apoyar, sino que los movimientos antigéneros se asocian se dicen también que son antiderechos humanos y antiderechos de la mujer, y por lo tanto censurables y condenables. Entonces, evidentemente, la reacción nuestra tiene que ser intensificar el hablar de esto para que haya una fricción, se vean en la tensión y que también de alguna manera a nivel, ganemos, ¿no? Pero que también a nivel de tribunales llevar a la justicia situaciones donde se vea que hay una censura, que ya no es solamente, y además poniendo todos nuestros recursos para fomentar una línea ideológica. Pero luego a la vez lo curioso es que vemos otras organizaciones como Naciones Unidas que de repente presenta un documento como es el de la fertilidad, la verdadera crisis de hoy, la verdadera crisis de fecundidad, ¿no? Y aquí ves el análisis que hacen y parece que hay muchos de los argumentos que son los que hemos reforzado nosotros siempre, ¿no? Que la mujer no está pudiendo elegir, bueno, la mujer, las familias, porque además hablan siempre de padre y madre, que eso es lo curioso, o sea, hablan de padre y madre y no está pudiendo tener hijos por razones económicas, también algunos como por el cambio climático, o sea, un batiburrillo de ideas tremendo, pero la conclusión que llegan es que hay que volver a reforzar toda la perspectiva de género y una agencia de tal. Yo el otro día vinieron a presentar el informe y yo les decía, pero a ver, que es que esto es lo que queríais. O sea, la UNFRA, que es la Unidad de las Naciones Unidas de Planificación Familiar, tal y como se ha expuesto aquí, no voy a repetir, ha fomentado esto. Querían una reducción del número de nacimientos. Lo que pasa que han creído que el ser humano puede controlar, han promocionado la contracepción, como dicen ellos, en todas las etapas en la vida reproductiva. Y hoy se han visto, ahora ya se ven en un problema gravísimo que han creado ellos, que no terminan de hacer autocrítica y decir sí, nos hemos equivocado, pero nos han hecho a la humanidad, porque aquí tenemos que darnos cuenta que es a la humanidad caer en un error garrafal que va a tener consecuencias sociales,
no voy a repetirme, la soledad, el hedonismo, la mujer que no se encuentra, la familia, pero a nivel biológico también ha tenido un efecto. O sea, la fecundidad no solamente es por razones, es que cuando las parejas quieren tener niños, luego no llegan, porque han trabajado con la idea de que la maternidad o la paternidad o el tener hijos, o que la vida la controlamos nosotros, ¿no? En esa idea de la contracepción en todas las etapas reproductivas y desvincular la sexualidad, pero que la realidad es que eso lo que hace es el niño objeto. El niño, si lo quiero, es un niño. Porque además habla todo el rato, en este informe es muy gracioso porque habla las mujeres que no pueden tener el número de hijos que quieren, y las mujeres, hay otras que tienen demasiados, que reconocen que hubieran tenido menos niños, y yo digo, ¿quiénes son esas? O sea, no lo sé, porque me parece muy difícil que una mujer diga, si hubiera tenido menos, pero bueno, también reconoce que, entonces vienen con la planificación familiar como herramienta, que es esa herramienta de control. Entonces, o sea, que quiero decirte, ante una evidencia de una equivocación absoluta, que además era previsible, ¿no? Porque es verdad que esto, somos muchos los que hemos ido denunciando esto siempre, pero quizá pensábamos que no iba a tener este efecto en la fecundidad biológica. Es verdad que ellos lo resuelven con todo el tema de la tecnología, pero que la tecnología luego no da siempre sus frutos, y todavía no ha habido los debates éticos y morales sobre todas estas tecnologías que se están aplicando sin tener en cuenta, como se llama a nivel de Parlamento Europeo, a la descendencia, porque la descendencia ya está hablando. La descendencia dice que no quiere tener un padre, no quiere ser fruto de una donación anónima. Se trata como si fuera, o sea, ahora mismo toda la regulación de la reproducción asistida se está manejando con una regulación que se llama SOJO, donde los gametos y los embriones son considerados sustancias del mismo nivel, o sea, igual que se habla del pelo, de una donación de pelo o de una donación de córnea o de piel, se habla de una acción de un embrión, ¿no? Pero claro, eso es una persona que crece y ya van teniendo voz y van teniendo palabras, se dan cuenta de que tienen más incidencias en determinadas enfermedades o que quieren saber su origen. María lo ha contado bien, el vacío existencial de no saber de dónde vienes, ¿no? Tus raíces. Entonces, eso, yo creo que todavía estamos en un momento que todo eso no ha explotado, pero va a hacerlo, ¿no? Y ante esto, no hay todavía una autocrítica, siguen reforzando, pero yo creo que también es porque están en un momento de que ya ven que se acaba esto, porque la evidencia es monumental y también hay una reacción. Y yo creo que en positivo, creo que esa reacción va a ser monumental. O sea, yo creo que puede haber un cambio de clic, o sea, ante este veneno, o sea, eso, por supuesto que luego habrá que hacer políticas de apoyo a la familia, fiscales, que luego entraré un pelín en eso, pero que antes hay que quitar este veneno, y yo creo que hay un resurgir de la juventud que además está abordando el proyecto familiar y con una autenticidad que quizá mi generación no lo hizo. Porque es verdad que nosotros, mi generación o la de mis padres, ha seguido unas tradiciones, una inercia, pero no entendía el por qué lo hacía. A lo mejor había alguien que había profundizado un poquito más en por qué era bueno la familia, pero no había unos argumentos reales. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que ante una una ausencia de argumentos reales, y muchas veces tampoco valorar la vida tanto como parecía, porque claro, los niños llegaban y tú los tenías, pero no los valorabas. No siempre hemos tratado a los niños, que ahí también estaba lo que hablaba Lucy, el tema de entender la infancia, de entender al niño, de que no sea una bomba de relojería que te quita la libertad y todo lo demás, sino que una fuente, y tampoco es una posesión, ¿no? Vemos el niño objeto. Pero ante eso vemos una autenticidad de nuevas parejas que están abordando el proyecto familiar con una mirada totalmente renovada y quizá mucho más auténtica, sabiendo lo que es el compromiso, sabiendo lo que es el matrimonio, afrontando la maternidad y la paternidad de otra manera. O sea, aquí este mismo grupo de trabajo, ya llevamos años trabajando en esto, cada vez entendemos más la casuística de la problemática social, ¿no? Esta cultura que se ha impuesto, como es la ideología de género, que se ha hecho clínica. Y ya, pues ahora ya no solamente somos políticos o personas que a nivel de salas hablamos de esto, sino que ya es una revolución de la juventud. Eso yo creo que en España se ve más que en otros países, ¿no? Pero esas familias van a dar frutos, porque además están educando de otra manera a los niños en un entorno muy difícil de tecnología. O sea, realmente son nuestra esperanza, ¿no? Y entonces, pues claro que habrá que acompañar con políticas, porque lo chocante y lo absurdo, vamos a decir, o la ceguera que hemos tenido es no reconocer que la familia y la maternidad son
imprescindibles. O sea, es que en el fondo es algo que no nos cuesta a veces tener que... Porque la maternidad no solamente es buena, o sea, para la mujer desde luego, no quiero repetirme porque María lo ha explicado muy bien y de manera muy poética, completa a la mujer no solamente es madre, pero la maternidad, la feminidad es maternidad, en todas sus expresiones, ¿no? A nivel biológico también y de salud, se sabe que la mujer que ha sido madre tiene una renovación de sus células, afronta una nueva vida, la maternidad es una renovación, cada hijo es una nueva oportunidad de volver a vivir la infancia. Es verdad que es muy bonito, tenemos que intentar hacerlo bonito, transmitirlo bonito, recuperar el prestigio que tiene la maternidad. Tampoco cayendo en divinizarlo, porque eso es muchas veces lo que ha pasado con aquellas mujeres que no querían ser madres, ahora son ser madres y pasa como ha explicado muy bien María, que ahogan a ese niño, ¿no? En esa conjunción con el padre, también explicada. Pero es que a nivel social... O sea, ya no solamente para la madre, lo que es para el padre, pero es que para lo que es la sociedad, también el vídeo del principio lo ha explicado muy claramente. Ninguna estructura artificial de cuidados puede suplir lo que es la familia. A lo mejor se podría llegar al cuidado práctico, que ni siquiera, porque una persona que necesite 24/7 atención, necesitaría en un convenio laboral normal 5 personas. Porque son 27 horas, los 3 turnos, más vacaciones, o sea, es inviable. Entonces, ante esa inviabilidad de cuidados que no estén sustentados por la familia, la realidad es que pues vienen con la eutanasia y además se le plantean a esa persona que necesita sus cuidados como lo razonable y lo generoso, porque ¿cómo vas a generar esa factura social a la sociedad? Entonces le ponen en la encrucijada a esa persona de renunciar a eso, ¿no? Pero aparte que aunque se consiguiera eso, ahí no está el afecto, no está el amor, que es al final lo que falla en todo esto, que la clave es el amor, porque las personas antes que comer y abrigarse, lo ves desde un niño, pero también le pasa a un adulto, lo que necesitan es ser amadas, amar y ser amadas. Eso es el afecto y eso se da en las relaciones y eso se da en la familia y en las amistades y en las que construyes. Claro que tienes que querer a todo el mundo, pero está claro que tu entorno cercano de cuidados lo haces con un sentimiento y de una manera que es diferente. No podemos pensar que las relaciones entre las personas, donde no hay un compromiso, donde no hay un amor, donde no hay una entrega, que además es lo que nos hace más libre. Antes hablaba en el café y yo decía, para mí el día más libertad fue el día que me casé. Parece paradójico, ¿no? Pero lo ha explicado también muy bien María, ¿no? Cómo el compromiso, el ir unidos, el hombre y la mujer, te hace poder todo. Te da una estabilidad en la vida, ya en el fondo puede moverse todo el mundo, que la familia está ahí como un titán. Podrás cambiar de casa, que ya sabéis que que me he mudado varias veces, pero yo les digo a mis hijos, aquí está vuestra estabilidad. Vosotros podéis construiros porque tenéis esto claro. Es verdad que ahora tampoco les dejan claro su identidad y están en la tormenta de quién soy, ¿no? Porque también nos hacen dudar ahora de eso. Antes nos faltaba la estabilidad de la familia, ahora ya no tenemos ni la estabilidad de tener la misma identidad toda la vida. Pero quiero deciros que la familia es necesaria. O sea, es imposible una sociedad que funcione sin familia. Es imposible una sociedad que funcione sin maternidad. Y luego a nivel de educación, vamos a ver, por ejemplo, los problemas que está habiendo cuando la familia no está presente o son niños que luego tienen problemas de aprendizaje, problemas de criminalidad. Eso luego, el coste, quiero decirte que si tuviéramos que venir con argumentos económicos para defender todo esto, es que son infinitos. Porque los problemas que surgen en la sociedad cuando la maternidad no está ahí, cuando los padres no están presentes, son mucho más costosos que resolver. Entonces la cosa es que dices, ¿por qué no se hace? ¿No? Porque Lucy lo decía muy claramente, hay que apoyar a la maternidad y venía con ideas prácticas. Tú misma has dicho, ya no hay la reducción de la vivienda, ya hay no sé qué, ¿por qué no se hace? Pues porque hay este veneno, y vuelvo al principio, porque hay un veneno de un odio a la maternidad que es muchas veces incomprensible para la mayoría de las mujeres, pero nos lo han colado, nos han engañado, nos han equivocado. Entonces es un momento de no solamente trabajar políticas sociales, sino de restaurar el prestigio que tiene que tener la maternidad y el reconocimiento. Poner a la mujer en un pedestal. Yo trabajo en la Comisión de Mujer, también en la de Empleo y en la de Salud, y en el empleo también lo digo
con el empresario, ¿no? Hasta que no pongamos a la mujer, o sea, quien genera. La vida es generativa, porque además esta cultura de la muerte no solamente está ahogando la vida de las familias, también al que tiene iniciativa. Aquí es que no hagas nada, o sea, que tengas miedos, ¿no? Y aquí voy a la canción de Fátima Barco, ¿no? Que no sabéis si sabéis que participé en la producción de una película que se llama Más 5. Bueno, y Fátima Barco hay una canción que dice cambiar el miedo por amor. Es así, o sea, estamos en la sociedad del miedo, de generar complejos, prejuicios, control, de no confiar en el uno con el otro, ¿no? A mí toda esta igualdad que lo que te hace es desconfiar. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un informe sobre la autonomía de la mujer, pero autonomía, si nadie es autónomo, o sea, eso es una mentira. Todos dependemos los unos de los otros y esa vulnerabilidad es lo que nos hace grandes, es lo que nos hace humanos. Esos son los cuidados. Acabo aquí porque podría estar eternamente hablando del tema y... Muchísimas gracias, Margarita. Se ha abierto toda una serie de cuestiones de las que espero que luego podamos debatir con el público. Y ahora tenemos a Elisabetta Pitino. Elisabetta Pitino, que es miembro de Federvita Lombardía, miembro del Movimiento Italiano por la Vida y periodista en el Avvenire. Es presentadora de radio de Brescia, es la presidenta de Federvita Lombardía, la Federación Lombarda de Centros de Ayuda a la Vida, el Movimiento Provida, que representa, esto es importante, 74 organizaciones con más de 830 voluntarios, en su mayoría mujeres y 3.194 miembros. Está licenciada en Derecho, con especialización en bioética y trabaja actualmente en el Archivo Histórico Diocesano de Brescia y es consejera nacional del Movimiento Italiano por la Vida desde 2006. También es la autora del libro Uno de nosotros, la persona en el corazón de Europa. Bueno, yo creo que Elisabetta, con sus palabras, hablará también de su propia trayectoria. Es además la persona que representa en esta mesa a la sociedad civil y a la contribución de la sociedad civil precisamente en este entorno del que estamos hablando, de la sociedad, de la economía y de la política. Gracias, Elisabetta. Gracias a ti, Gary. También gracias a Margarita, también por tus luchas para la vida, para la mujer. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Por mí es un honor, ¿no?, de estar en este congreso, en este seminario internacional sobre la maternidad, porque es muy importante, como todos han dicho esta mañana. Agradezco mucho la SEU, agradezco a todos los creadores y organizadores de este evento, en particular a Ana del Pino, mi amiga, y uno de nosotros. Tengo ecco la presentación. Now I speak in English because I do not speak good Spanish. Y ahora voy a continuar en inglés porque mi español no es tan bueno como para hacer la presentación en español, lo siento. Vamos a empezar con un poema de Alda Merini que dice, es una de las poetisas más famosas en la era contemporánea y tuvo 4 hijas y estuvo por ciertas razones en un hospital psiquiátrico. Y la cita es de uno de sus poemas sobre maternidad, precisamente. El embrión es un punto, un siglo de vida que escucha al universo, la memoria del mundo desde la creación. Y creo que esa cita de este poema muestra muy bien lo que es la maternidad. Y sabemos que es simple, podemos decir que sin las madres no habría humanidad, habría acabado hace muchos años, ¿verdad? No tendríamos la población que tenemos ahora, pero hoy en día, sin embargo, no parece tan obvio decir esto.
el fin de la humanidad parece una realidad hoy en día. Sin las mujeres no podría existir la sociedad. Es algo que es simplemente objetivo, es un hecho, no es una creencia política o cultural, es una realidad. Y es una realidad a futuro. La humanidad hubiera acabado hace muchos años sin nosotras, ¿verdad? O sin las madres. Y los padres, las madres y los padres también, en masculino, son necesarios para esos niños. Porque hay un vínculo especial entre las mujeres y la vida. Una alianza especial. Obviamente, las mujeres, desde el principio de las relaciones, por ejemplo, con nuestros hijos, lo sentimos ese vínculo. Y para los padres, en muchos casos, sin ellos, la maternidad no podría existir tampoco. Entonces, este privilegio femenino en las relaciones, en la vida, se realiza a través de esta alianza, de esta asociación, de este compañerismo entre hombres y mujeres. Algo que es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Porque podemos vivir con otra persona, el bebé que está en nosotras durante 9 meses, corazón a corazón. Y este tiempo de 9 meses, este periodo, es un abrazo único. Es un vínculo único. Nunca estamos solas en nuestra vida, pero es que en esos 9 meses hay 2 personas en un abrazo único, intenso, íntimo. Y este abrazo que se produce cuando el bebé está en el útero, es un sello de amor. Amor a través de este abrazo que está imprimido, queda embebido en el inicio de la vida. Y también existe un intercambio de dones entre la madre y el bebé. Y así, la maternidad y el embarazo se convierte en el arquetipo de toda la solidaridad posible, el principio ontológico de la fundación y de los cimientos de ese abrazo a otros y de cualquier relación de cuidado y de amor, de cualquier cuidado en general, de cualquier relación en general. Hemos hablado sobre las relaciones. Hemos hablado sobre cómo encontrar la fuente de ese modelo primordial de relaciones y establecido con esa hospitalidad que se produce entre la madre y el bebé. Y tenemos que entender por qué esa maternidad y la humanidad existen mano a mano. Y cómo de importante esto es para la sociedad. Hemos visto que la maternidad está en crisis. El vídeo nos lo ha mostrado muy bien, también nos lo han dicho los compañeros. Y ahora vamos a verlo un poco en números también. Por ejemplo, en la Unión Europea ha habido 3.667.000 nacimientos en 2023. Es un punto histórico a la baja, y otro de esos puntos históricos a la baja es la fertilidad, que ofrece 1,38 nacimientos por mujer en la Unión Europea también. Pero es que hay más. Vivimos en
una Europa llena de solteros y solteras. 221 millones de personas están solteras en Europa. Un tercio de las familias son únicas, es decir, son solteros. 73 millones de abortos se producen en todo el mundo. 3 de cada 10 embarazos acaban en un aborto. Casi un 30%. Y luego, pues llegamos a las mascotas. Hemos hablado sobre las mascotas ya. El número de niños está en declive y, sin embargo, el número de mascotas que hay por hogar está aumentando. Y en Italia, de hecho, somos los líderes a la hora de tener mascotas en Europa, con 9 mascotas por cada niño. 65 millones de mascotas en Italia. Y 7 millones de niños menores de 14 años. 65 millones frente a 7 millones. Es algo... te vuela la cabeza. Es terrible. Y estos datos muestran que el deseo de la maternidad, el deseo de tener niños, existe el deseo de cuidar de otros. Y es un deseo que debería ser fuerte y es tan fuerte que a veces buscan una maternidad subrogada en las mascotas. Es decir, crean esa relación con las mascotas en lugar de con niños. Y la relación entre los seres humanos, por ejemplo, es algo que viene dada de por sí y, sin embargo, con las mascotas hay que buscarla. Y a pesar de hacer todo para eliminar, negativizar la maternidad, ser madre, ser padre, es algo tan natural, es algo tan profundo en la naturaleza humana que de alguna forma tienes que llenar ese vacío reemplazando a los niños con mascotas. Y esto es importante porque sabemos que podemos mostrar a los demás cómo de maravillosa es la maternidad y la paternidad. Estos son los datos. Podemos hablar ahora de este cambio de la maternidad natural a la maternidad esquizofrénica, podríamos decir. La maternidad es algo que ocurre de forma natural, pero a veces se convierte en algo difícil y excepcional. Poco natural, poco cómoda. Y no es algo que sea cierto. No debería ser la forma en la que vemos la maternidad. Y la ruta principal aquí, la causa principal aquí es que hemos perdido esa relación entre la pareja y entre la madre y el niño, y por eso tomamos píldoras, tomamos medidas contraceptivas y tomamos precauciones, y si no, pues recurrimos al aborto incluso. Y este papel de cambio lo vemos también en la separación de la sexualidad del amor y de la procreación, generando una relación estéril, temporal, y que no es para siempre, mientras que los niños son para siempre y necesitan padres para siempre, a su madre y a su padre. Y a veces hay que educar a los niños pues con la falta de uno de ellos, y eso no puede ser.
las madres y los padres tienen que contar cada uno con el otro. Y esto se puede convertir en una carga o en un privilegio para aquellos que pueden permitírselo, vamos a decir, permitirse ese deseo, digamos, entre comillas. Y es que la maternidad, que es una apertura completa a otro ser, a la sorpresa, a la aventura de la vida, al cambio, a la transformación de uno mismo, a la forma de abordar los desafíos y a continuar creciendo y el enriquecimiento. Y sin embargo se convierte en algo malo, en algo negativo que debe ser limitado a algo momentáneo y que no entra dentro de nuestros planes infinitos, digamos. Porque la vida es para siempre. Esa es la realidad. Y por lo tanto, la maternidad física, espiritual, se percibe no como parte de la feminidad, una forma de las mujeres de ser ellas mismas, sino como como algo extraordinario totalmente, algo que ocurre de la forma más alienable con un objeto extraño en el cuerpo de la madre, que sería el niño. Y esto es un enfoque muy esquizofrénico, diría yo, de la maternidad. Lo que sí me gustaría decir es que, sin embargo, la maternidad es lo que hace que las mujeres estemos realizadas, felices, y a cada hombre también les hace felices, les hace sentirse realizados. Esto es así. Y la sociedad tiene que cambiar. Y para cambiar como sociedad tiene que hacerse más amable con las madres. Hoy podemos decir que la sociedad parece incapaz de reconocer a las madres en su forma real, en su forma más natural. Y no podemos confrontar a la maternidad y transformarla en algo que no es. La sociedad no está preparada para la maternidad. Y ya no son, esa maternidad ya no es un punto de referencia. Y por lo tanto, debemos cambiar esto. Yo creo que es posible. Creo que es posible desde el punto de vista de las asociaciones pro-life, pro-vida, demostrar la naturalidad de la maternidad y una serie de buenas prácticas para apoyar la maternidad y a las mujeres, como por ejemplo el apoyo a las mujeres para que puedan formarse y buscar trabajo si lo necesitan, porque un trabajo cuando eres madre pues a veces es difícil de conseguir y de mantener. También hay que ayudar a las familias para cuando buscan casa, a encontrar un hogar. También es algo bueno, sería algo bueno que hubiera un equilibrio entre el trabajo y las familias y su vida familiar, una buena conciliación. Y creo que la sociedad tiene que proteger la elección de las mujeres si quieren quedarse en casa y criar a sus hijos. Tú también lo has dicho. Y es que esto es algo muy importante para el bienestar de la sociedad. Y también es importante ayudar a las mujeres a dar el pecho, a sentirse bien consigo mismas. Lucy también lo ha dicho en sus circunstancias, ¿no? Aunque son un poco diferentes, pero es importantísimo. Y el apoyo parental
es clave porque en muchas ocasiones no sabemos cómo proceder, ¿no? Cómo hacer las cosas bien. Y es muy importante colaborar también con las instituciones públicas, con los programas de voluntariado. Tenemos que pensar en el trabajo que estamos haciendo y en el mundo laboral, teniendo en cuenta la maternidad y el papel de las mujeres. Es importante revisar un poco el papel de la maternidad en esa sociedad. Y ya voy a cerrar diciendo que tenemos que reconocer el papel real y el valor real de la maternidad sin miedo, con orgullo, porque una sociedad solo puede existir gracias a las madres y solo puede ser creativa, económicamente productiva, estable y rica si ayudamos a esas madres y si empezamos desde la maternidad, porque tenemos que seguir siendo humanos y tenemos que entender que es importante. Y quiero acabar con una última cita de Simone Tropea. En ese sí a la vida que las mujeres pronuncian para sí mismas, abriéndose a otro ser y haciéndoles hueco en su interior, el tiempo se suspende y la eternidad toca a la carne del mundo y llega la vida. Gracias. Muchas gracias, Elisabetta. Antes de iniciar el turno de intervenciones, quisiera hacer simplemente algunas apreciaciones sobre lo que se ha dicho aquí, por si pueden ser de utilidad. Empezaría por Elisabetta, que creo que nos ha ofrecido la definición de la maternidad, para mí de las más importantes que he escuchado, cuando ha hablado de esos 9 meses de la relación más íntima que puede establecer un ser humano con otro ser humano. Me parece que esa es probablemente la mejor definición de maternidad y la que tiene mayor fuerza. Nos ha hablado también de un aspecto que había tocado también Penny Nance, respecto al tema de las mascotas. Cuando está hablando de cuando estás viendo un carrito de niño y te crees que hay un niño dentro y no, lo que hay es una mascota. La realidad es que aquí en Europa, en las ciudades españolas, nos encontramos en muchas ocasiones con lo mismo. Como dijo hace un tiempo en un seminario que organizamos con Familia y Dignidad Humana, siento no recordar quién fue el ponente, sé que era alemán, provenía de Alemania del Este, os hablaba del nuevo paradigma que se había establecido en Alemania, por el cual las parejas veían socialmente aceptable, incluso deseable, tener un primer hijo, pero lo siguiente era una mascota. Una vez visto que un hijo implicaba pues toda una serie de obligaciones a las que no querían verse sometidos. 9 mascotas por niño, 65 millones de mascotas, pero como bien ha apuntado Elisabetta, la cuestión está en que eso lo que muestra al mismo tiempo es que la necesidad del ser humano de cuidar a alguien está ahí. Lo que pasa es que se tiende en este caso a lo fácil, que es una mascota. Quizás en un futuro será un ser virtual creado por inteligencia artificial, pero el hecho es que ese sentimiento existe, y existe precisamente para que continuemos como especie humana. De lo que ha comentado Lucia Aquelo, creo que es importante destacar todas las cuestiones a las que se enfrenta la mujer africana en la maternidad. Antes había comentado el tema de ese neocolonialismo. Lo cierto es que es verdad que hay unas dificultades de carácter económico y de carácter social que son importantes, algunas de las cuales empezamos a apreciar también en países occidentales, y en los que la situación económica y social aparentemente es mejor, pero
están siendo esos mismos retos a los que nos debemos enfrentar. Me ha llamado la atención la cuestión de los padres ausentes. Y es curioso porque eso que en África y en América del Sur, por la experiencia que podemos tener con las mujeres que vienen a España como inmigrantes, es un fenómeno que se da no por querido, es decir, que son mujeres con padres ausentes, mujeres embarazadas con padres ausentes, no porque quieran que haya un padre ausente. Y sin embargo, en Occidente, esa ausencia de los padres sea una elección voluntaria de muchas madres, lo cual no deja de ser una deshumanización bastante evidente. Quisiera destacar de lo comentado por Margarita de la Pisa, aunque ha habido muchas cuestiones y muchas, la verdad es que muy preocupante, el hecho de un hecho que ha puesto encima de la mesa respecto al informe de la ONU, que trae causa precisamente de los objetivos del milenio en su momento planteados, y es la bajada de la fertilidad vista ahora mismo como un problema. Y es que la realidad es que cuando nos enfrentamos a la naturaleza, al final esa naturaleza se revuelve contra nosotros. Luego está cómo queramos vestirlo, y como bien apuntaba Margarita, pues bueno, se hace con un informe en el que pretende obviarse cuál es la responsabilidad de estas instituciones internacionales en el hecho de que ahora mismo haya esa bajada de la fertilidad tan evidente. Y con esto pues ya quisiera darles la palabra a las personas que están aquí, a los asistentes, porque creo que hay muchas cuestiones que creo que pueden plantearse, así que es su momento. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta, alguna consideración? No me dejen sola en esto. Luis Peral, por favor. Hola. ¿Se me oye bien? Sí. Vamos a ver. Margarita de la Pisa se ha olvidado de decirnos cuántos hijos tiene y ha seguido complementando. Yo solo quería añadir que Margarita de la Pisa es un ejemplo de cómo se puede complementar un compromiso por la maternidad teniendo muchos hijos con una labor profesional y política muy memorable. Bueno, aquí, como os he comentado, yo veo una importancia de que mujeres normales, porque creo que tener hijos es normal, o sea, lo anormal es lo que estamos viviendo ahora, es que haya un compromiso político de personas normales, porque si vierais la composición de diputadas, de la derecha hay más hombres, es curioso, se quejan de que no, pero casi todos son mujeres, pero vamos, hay algún hombre que está atreviéndose a venir a la Comisión de la Mujer y es muy gracioso, pero que tú, si ves sus vidas, entiendes lo que defienden, porque la realidad es que han tenido muy malas experiencias, muchas de ellas, o sea, tienen un rencor, un resentimiento, entonces hay que darles amor, hay que hacerles cambiar esa mirada, porque ellos están trasladando a toda una sociedad un sentir que además no está resuelto, o sea, no han terminado de perdonar, ¿no? Es como una mujer resentida que actúa así contra todos los hombres, ¿no? Antes de exigir, ¿no? A mí me parece que lo lógico es que el feminismo hubiera exigido respeto del hombre, compromiso del hombre ante la maternidad. ¿Y qué hacemos nosotras? Pedimos el rechazo del hombre. Antes de que no nos quieran, nosotras ya, ¿no? Y eso es fruto de un enfado, ¿no? Y en vez de una desesperanza de poder realmente encontrar la posibilidad de construir un mundo juntos, porque yo creo que eso es un anhelo natural
de las personas. O sea, ya no es el deseo que siempre viene con el choice, que no todo lo podemos elegir, que tenemos un corazón que ya tiene un código, ¿no? El código del amor y el anhelo natural de querer de formar una familia, de sentirte querido, ¿no? Ante esa falta de esperanza, pues reaccionan así, pues con un enfrentamiento al hombre, con un enfrentamiento de la madre al hijo, y por eso es necesario. O sea, a mí es verdad que hay veces que sabéis que no me da pena irme de casa, que me cuesta, porque tengo todavía una niña muy chiquitita, pero el motor de lo que defiendo es mi vida. Y yo me considero una afortunada de que nadie me haya envenenado, y ahí hablo mucho también de los hombres, ¿no? Que no todos los hombres son tan malos como los que se han encontrado muchas mujeres. Y me veo en la responsabilidad y en la alegría de compartir, porque la realidad es que decimos que lo que se ha propuesto es un error, pero es un error y hablamos del egoísmo como si fuera algo egoísta, pero es que es estúpido. O sea, es decir, está claro que el egoísmo no te lleva a la plenitud. O sea, que vamos a decir es placer de 2 minutos. Ese viaje de turno que te has dado por no tener a un hijo, pero que es que te queda luego toda una vida, que vas a sufrir la soledad. O sea, que te quiero decir que es que no es, o sea, no solamente es una equivocación, o sea, que eso es una estupidez que hemos, de alguna manera, la sociedad admitido, y en ese sentido la mujer ha colaborado, ¿no? Entonces, creo que es importante que quienes hemos tenido experiencias normales en la vida y que nos hemos sentido queridas, que hemos podido querer, pues demos pasos hacia adelante muchas veces difíciles, porque, mira, por ejemplo, una anécdota, mi madre me ha ayudado mucho, y mi madre ya es mayor, y se ha quedado mucho con los niños, sobre todo cuando nació Nonia y todo. Y sus amigas le decían, pues es que no puede ser que Marga esté por ahí con niños. O sea, el entorno pro vida, no entendiendo la necesidad de que quien ha recibido algo lo dé. Y claro que sí, es un sacrificio, pero bueno, yo digo, gracias a Dios mis hijos tienen mucha compañía entre ellos y somos muchos. Pero que no se entiende la necesidad de testigo que tenemos ahora nuestra generación. Ahora es verdad que, como digo, hay un resurgir, pero esas chicas ha habido que inspirarles. Y en esta casa pues hay mucho mérito, porque se están haciendo másters, se están haciendo programas para que las chicas los chicos, los universitarios, escuchen otro mensaje, lo sepan argumentar y estén bien formados. O sea, tenemos que decir, hoy estamos aquí y tenemos que ver el éxito de lo logrado. Esto hace unos años es que no había formación posible. Y la que luchaba contra el mundo, pero el mundo más también cercano. ¿No? Porque todavía en mi generación pues era como normal ser madre, pero también lo chulo era ser una super ejecutiva. Y eras valorada porque eras una ejecutiva. Lo de la maternidad, voy a llevar a los niños al baño a casa de mi madre, no vaya a ser que tenga que yo bañarles. O sea, yo tengo amigas que han preferido un comité de dirección que pasar una tarde con sus hijos jugando. Temen al niño. Eso es una realidad que hemos vivido, ¿no? Una normalidad de la vida familiar. Una clase política que solamente parece que nos tiene que defender a las mujeres para que volvamos a trabajar, para cotizar y que cuiden. No sé si me entendéis. O sea, eso es a lo que hemos dado un valor. Es necesario nuestro testigo y nuestra implicación en el mundo de la política, aunque muchas veces nos cueste renuncias. Sí, Ana, por favor. Una cuestión de lo que había planteado Margarita, que tiene que ver con la política del día a día. Es curioso cómo resulta que las ayudas a la maternidad para un sector político muy, muy concreto, probablemente es de las mujeres resentidas, resulta que implica, y esto lo he oído, tal cual, implica obligar a las mujeres a tener niños. Es decir, ayudar a las mujeres a tener niños es obligarlas a tener niños. Y eso es profundamente regresivo y profundamente malo. Digo, porque ese es el caldo de cultivo que tenemos. Gracias. La pregunta va un poco dirigida a las tres, quizá. O sea, mi reflexión cuando estoy viendo el título de esta mesa redonda, de este panel,
hemos hablado del feminismo, ¿no? Un poco cómo hemos quizá renunciado las mujeres, las que estamos aquí, las primeras, a que el verdadero feminismo empieza por reconocer la seña de identidad diferencial biológica, esto no es ideología, de la mujer, que es precisamente la maternidad. Yo recientemente había leído algún artículo sobre un cierto feminismo que está ahora surgiendo, que lo que quiere es precisamente que ese hecho diferencial sea el que se tenga en cuenta por la sociedad, por la política, por la economía de la mujer. Y bueno, lanzo la pregunta un poco a las tres, ¿no? O sea, creo que el verdadero feminismo es el que nosotras defendemos, aquel que acentúa y que nos protege en el hecho diferencial y que nos apoya en ese hecho diferencial que no es ideológico, es biológico. Muchas gracias. Gracias, Ana. Yo soy completamente de acuerdo que sí, no es feminismo lo que va a combater la mujer. Nada, no es posible. Yo creo que muchos años en el pasado, los feminismos has negado la mujer. Has hecho un ¿cómo se dice? Masculinización de la mujer, porque el aborto es la mejor violencia contra la mujer. El negar la maternidad es una cosa que va dentro el íntimo, la realización de la mujer. Va a tocar, la mujer es muy cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes la vida. La mujer es un cuerpo que vive, ¿no? Es una particularidad de la mujer esta cosa. Tocar el cuerpo, no se dice tocar, ¿cómo se dice? Touch. Sí, tocar. Tocar, es justo. Tocar. El cuerpo de una mujer significa tocar su entera persona, su alma, su espíritu, su inteligencia. Così, si tú vas a tocar la maternidad, la vida, tú vas a destruir la mujer. No está mujer, están dos hombres. Esto es malo para los hombres y para las mujeres. Vemos hoy también la crisis no solo de la maternidad, sino de la paternidad de los hombres y de las mujeres. Esto es muy importante. El feminismo no es esto. No puede combater la maternidad. Para mí es esto. No, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Elisabetta y efectivamente con respecto al aborto, la cuestión creo que más obvia es que no hay peor violencia contra la mujer y no hay medida más machista que precisamente el promover el aborto, pero absolutamente de acuerdo, eso no es feminismo. Sí, y un paso anterior, que es la fertilidad. En la Unión Europea, que viene de Naciones Unidas, hay frasecitas como muy constantes en los textos, la construyen como un puzzle, ¿no? Y hay una muy frecuente que es la contracepción como pilar de la igualdad. Y es la contracepción en toda la etapa de la vida reproductiva de la mujer. Entonces, para ser iguales al hombre, nos han castrado, o sea, nos han... No puedo entender mayor agresión. O sea, a mí me parece una falta de respeto a nosotras mismas. O sea, para ser iguales al hombre tenemos que dejar de ser mujeres. Y además imaginaros la contracepción en toda la vida reproductiva de la mujer, que empieza una niña a los 12 años. Ya la haces un objeto, ¿no? Pero luego tenemos otras cosas, por ejemplo, que de repente quieren hacer un informe sobre la discriminación de la mujer en la salud. Entonces dices, no entiendo nada, o sea, vale, entonces la mujer es mujer y entonces primero empezamos reconociendo que la mujer, por ser mujer, tiene una diferencia biológica, genética al hombre y que por eso le hace tener enfermedades concretas. Pero, o sea, estamos todo el rato en ese bucle de incoherencia que, como yo digo, hay momentos que dices, es que es modo lechuga.
O sea, porque no llegas a nada. Entonces, bueno, es verdad que pues en estos informes, por ejemplo, la de la salud, pues tienes la oportunidad de reforzar estos conceptos de diferencia, pero bueno, al final es verdad que si lo coge la Comisión de la Mujer, este informe se queda al 70% o 80% en derechos sexuales y reproductivos. Que esos derechos sexuales y reproductivos se quedan en un 99% en aborto y contracepción. Es así de triste. Bueno, daros las gracias a las ponentes de la mesa. Yo soy Carmen Sánchez Maillo, de aquí del Instituto de la Familia y también de la CDP. Y nada, es interesantísimo toda la mañana que llevamos. Y efectivamente, Marga, esas paradojas que señalábamos, ¿no? A mí es decir, negar la maternidad, pero por otro lado, o sea, decir que es una trampa y ir contra ella, pero por otro lado hay un deseo profundo de maternidad, que también lo decía Elisabetta. Me ha dejado pensativa el tema de la maternidad subrogada en los animales, porque es verdad que hay un deseo de cuidar, de ser cuidado, ¿no? O todas esas paradojas que tenemos en la actualidad, como por ejemplo también si el hijo es deseado, pues todos los medios a nuestro alcance, y se sacan adelante criaturas de ¿cuánto? De semanas en neonatos de La Paz de aquí, pero si no es deseado, no. Es decir, una cantidad de paradojas, pero por otro lado, y me preocupa lo de asociar el movimiento antigénero o que eso va contra la mujer, contra los derechos humanos, pero ¿no empezáis a ver ya en parte que estamos un poco de vuelta, que nuestros jóvenes, hombres y mujeres, de verdad que cuando escuchan palabras de verdad, palabras como las que ha dicho María Calvo, ¿no? De la belleza de la maternidad, que es la esencia puramente femenina y que un aborto no se olvida, y que también la belleza de la paternidad, porque también, y lo decía ella, estamos viviendo en el momento presente también una paternidad presente y muy buena, rescatando esas virtudes propiamente del padre varón, ¿no? De su masculinidad, de la nobleza, la lealtad, que esto no se puede decir fuera de aquí, no lo sé, pero no lo sé si estamos ya un poco de vuelta. Yo veo también una minoría, y eso es lo que necesitan escuchar nuestros jóvenes, nuestros universitarios. De verdad, escuchando todo esto esta mañana, digo, es que tenemos que ir a hablar y a decirles esto, porque tienen ese deseo. No empezamos a encontrar un camino ya de vuelta, que estamos atufados ya de este feminismo. Yo lo veo en mis hijos, en gente que cuando escucha otras palabras se aferran quieren eso, quieren vivir eso, y que la experiencia y la realidad nos dice eso. Cuando eres madre, pues eso, no sé quién lo decía antes, vas a una reunión pensando que lo que tienes tú más concreto y cómo proteger eso más concreto. No sé, en fin, yo tengo la esperanza en parte de que estamos de vuelta y que necesitan escuchar estas palabras de esencia femenina y masculina, y como decía Ana también, Ana del Pino, en complementariedad, no en lucha, que no queremos lucha, ya ni estamos en lucha, nos necesitamos para sacarlo adelante, y eso es lo que creo que tenemos que decir y predicar aquí y allá, que es la experiencia real de la vida de las personas. No sé si apreciáis ese camino de vuelta en algunos frente a esta... Gracias. En esto de no tener hijos, yo creo que la Iglesia tiene una responsabilidad grande, porque no predica en absoluto la providencia. En el Evangelio de San Mateo dice: no preocuparos de lo que comeréis, vestiréis, porque Dios Padre sabe lo que necesitáis, y que si los lirios del campo, que si las aves del cielo. Y eso no se predica. Y la realidad es que la providencia es fundamental. Bueno, en mi casa ha sido fundamental porque yo procedo de una familia de 10 hermanos, he tenido 7 hijos, tengo 24 nietos y algunos bisnietos, y la providencia ha venido al rescate siempre.
Y hoy no, de eso ni se habla. Es evidente que económicamente hay muchos, es complicado el tener hijos, hoy sobre todo, más que por falta de dinero, por falta de ayuda doméstica, porque entre las muchas bestialidades de este gobierno está la subida ilimitada del salario mínimo, que ha hecho que las españolas que trabajan no puedan tener una ayuda. Y entonces, ¿cómo van a tener hijos? Si a la semana de mandarlo a la guardería va a tener una otitis y se lo van a mandar a casa y el marido trabaja y ella trabaja y la abuela trabaja. Es decir, ya es un problema de imposibilidad. Y entonces yo creo que no estaría mal que predicáramos lo de la providencia y que las familias que tienen muchos hijos fueran dando cursillos por colegios y parroquias diciendo lo estupendo que es tener hijos. En mi caso, nosotros, entre mi hermano y yo, y eso, nos reunimos 200 y de vez en cuando tenemos una reunión familiar. Pues eso es maravilloso. Yo me he quedado, desgraciadamente, viudo hace 1 año y 1 mes. Yo no tengo soledad ninguna. Quizá más bien lo contrario, porque casi todos los días tengo que comer en casa un par de nietos o a cenar. Pero eso es maravilloso, el tener hijos. Pero tenemos que hacer presente a la gente que eso es maravilloso, cosa que nos callamos. Vale. Hola, gracias. Bueno, quería aprovechar que os tengo aquí con todas vuestras valiosas aportaciones y preguntaros. Yo soy diputada en la Asamblea de Madrid, entonces tengo mucha labor por delante y quiero, aparte de que he absorbido todo lo que habéis dicho, quiero preguntaros muy concretamente por el tema de las familias monoparentales. ¿Cómo creéis que debemos afrontar este debate? ¿Cómo creéis que podemos enfrentarnos a esta, ¿no? Bueno, a esta imposición que nos quieren un poco hacer, ¿no? de reconocer el derecho a ser, ¿no? madre sola, y cómo conciliar eso con la necesidad de no dejar desprotegido a ningún niño que lo necesita? Es decir, o sea, no, encuentro un poco complicado cómo hacer ese análisis y cómo enfrentarnos un poco a estas imposiciones de una familia monoparental es igual que una familia numerosa en cuanto a derechos, en cuanto a prestaciones sociales, etcétera. Insisto, desde la perspectiva de cuidado con ese niño, cuidado con que le estamos hurtando esas raíces, todo lo que hemos hablado, pero cuidado también con no dejar desprotegidos a los niños que vienen, que no tienen culpa de la locura en la que hemos caído. Es decir, ¿cómo creéis que debemos afrontar este debate, sobre todo eso con la monoparentalidad y los derechos nuevos y todo lo que habéis comentado? Gracias. Yo sí voy a decir mi opinión particular a este respecto. Yo creo que es un tema muy complejo porque no todas las familias monoparentales lo son por elección. Es decir, es cierto, y lo hemos hablado aquí, de esa tendencia a prescindir del varón cuando una mujer siente el deseo de ser madre, incluso de ver al varón como un enemigo, como alguien que va a hurtarle incluso al propio niño, es decir, no querer tener nada que ver con el padre. Pero esos son unos casos, pero también hay otros casos. Yo me refiero en el caso español precisamente por lo que comentaba, el tema de los padres ausentes. Entonces podemos encontrarnos ante situaciones y se dan particularmente en muchos casos en el colectivos iberoamericano, colectivo africano que puede haber en nuestro país, que simplemente tienen el padre ausente. Entonces aquí el bien mayor, y siempre hay que buscar el bien mayor es el niño. Y entendiendo también que incluso para esa madre, precisamente por la ausencia de un padre que se haga responsable de ese niño, va a ser todavía más difícil
poder criar a esa criatura. Por tanto, es lo que digo, dependiendo de los casos, poner por encima el bienestar del niño, sin perder de vista en ningún momento que aquella mujer que lo hace por elección, qué es lo que hay detrás, porque en ese caso también habrá que mirar el bienestar del niño, pero otro tipo de bienestar del niño que puede que no sea el material, sino, como se ha comentado aquí, el tema incluso de la búsqueda de raíces, del hecho de no pertenecer a una red familiar consolidada, pero es una cuestión distinta. Pero como políticas, nos enfrentamos a las necesidades de un niño, y eso es lo que tenemos que poner por delante. Por otro lado, ser testimonios de que eso que se está diciendo no es bueno, de criminalizar al hombre y quitarlo de la ecuación de la familia. Eso en ningún caso es bueno. No es bueno, para empezar, no es bueno para el niño. Eso es mi opinión personal. ¿Se me oye? Tendrá que ser la última intervención, vale. Me dicen que es... Bueno, yo felicitaros también soy diputado de la Asamblea, y quería un poco preguntar sobre este tema de la masculinidad, que me parece que es un tema apasionante también, ¿no? Yo no creo que se pueda entender bien la maternidad sin la masculinidad o sin la paternidad, y me parece que es un tema que socialmente tenemos muy abandonado. Creo que a los chicos cada vez se les enseña peor lo que es un hombre de verdad. Parece que hay una especie también de complejo que nos han metido con el tema del machismo, y yo creo que es un tema súper interesante. A mí me parece que la maternidad y la paternidad van de la mano, no como una lección, sino desde el primer momento que empieza la vida, y no la abandona nunca. Entonces, claro, a veces podemos correr el riesgo de hablar de la maternidad, que no lo estamos haciendo aquí, ni mucho menos, como un proyecto personal, y estar dentro de ese marco. Y a mí me parece que para eso también sería interesante hablar de lo que es un hombre y de lo que supone un hombre para una mujer, igual que una mujer para un hombre. Decía antes María Calvo esta mañana, ¿no?, el tema del erotismo y de la proyección de la vida. Eso también me parece que es muy necesario explicárselo a un chico, porque la sexualidad masculina necesita ser educada a partir de la sexualidad femenina, y al revés. Entonces, la relación que nosotros tenemos con el cuerpo, estoy hablando como hombre, es muy diferente a la mujer. Pero también hay que explicarlo. Y yo creo que esto es interesante cuando se habla de familia, porque evidentemente en la familia y en la relación de pareja es donde se va estructurando eso, ¿no? O sea, de alguna manera la mujer le enseña al hombre a ser hombre, y el hombre también, aunque suena ahora mismo, esto sacado de contexto sería gravísimo, pero el hombre a la mujer también le enseña a ser mujer. Esto lo decía el Papa Francisco, ¿no? Cuando la mujer tiene que ser mujer y el hombre tiene que ser hombre. Y eso me parece que cuando hablamos en todo este proceso siempre tenemos que hablar de eso, porque si no parece que es como un miedo, ¿no? Los machos, no sé qué, todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que tenemos que reivindicar eso, porque los chicos están muy abandonados, y se abandonan además con una pérdida de la sexualidad, bueno, pues hacia temas que les están afectando muchísimo, como es el tema de la pornografía, que afecta sobre todo a los hombres. A veces a las mujeres también, pero claro, cuando van imitando un patrón que es más masculino, porque la sexualidad masculina es muy diferente a la mujer y tiene que humanizarse. Y es un problema gravísimo con el tema de la prostitución, que sobre todo tiene consumo masculino, con temas relacionados con muchas cosas que tienen que ver con enseñar a un hombre a ser un hombre de verdad, sin complejos. Solo quería decir eso, y muchas gracias a las tres, que me ha encantado todo lo que habéis dicho. Bueno, pues con esta última intervención acabaríamos esta mesa. Creo que todas las intervenciones han sido muy válidas. Yo reitero mi agradecimiento a todas las asociaciones que se han puesto a trabajar juntas, como lo han hecho en otras ocasiones, para que pudiera salir adelante este seminario internacional. Y me vais a permitir que haga una especial mención a Luis Peral, sin el cual Familia y Dignidad Humana no existiría.
En cualquier caso, por suerte, todas las asociaciones que figuran en la pantalla tenemos una enorme facilidad para trabajar juntas y eso creo que es muy importante. Gracias a todos.